Queridos estudiantes, es un placer encontrarnos nuevamente en nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista. Hoy vamos a compartir un contenido muy rico. Vamos a aprender sobre el folleto tríptico. Así que espero que ya estén en un lugar cómodo y que tengan todos sus útiles a manos para nuestra labor de este día. Así que a trabajar. Chicos y chicas, ¿qué vamos a aprender en el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca del folleto. Veremos diferentes formas de hacer un folleto. Recordemos que nuestro proyecto consiste en hacer uno tríptico. También veremos en qué consiste un folleto tríptico para que lo puedan desarrollar bien. Esto siempre pensando en presentar qué cosas podemos y qué no podemos hacer dentro de un parque nacional a nuestros turistas. Así que iniciemos con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a trabajar el folleto tríptico. Vamos a identificar los elementos de la situación comunicativa. Vamos a reconocer su propósito, su función y veremos algunos tipos y características de estos folletos. Lo primero que quiero que hagamos es que observen. Aquí se ve en pantalla la imagen de un folleto tríptico. Ahí presenta página 1, página 2, es decir, que está de ambos lados. En la primera página nos presenta, esta sería la parte de la portada, el nombre del Parque Nacional del Este. Esta parte que vemos en el centro sería la parte trasera o el cierre del folleto. Y en el lado izquierdo pueden ver una pregunta o una oración interrogativa que hemos visto antes en este tipo de texto. Recuerden que la usamos poniéndonos en el lugar del turista. ¿Qué preguntas haría? En este caso pregunta, ¿qué puedes llevar en la mochila? Ya en la parte de adentro de nuestro folleto se responde a esa pregunta, diciéndole qué cosas podría llevar como protector solar, gorras, el tipo de calzado, lentes de sol. También establece la pregunta de qué actividades se pueden realizar dentro del Parque Nacional del Este. Recuerden que vamos a presentar en nuestro folleto qué actividades se pueden y cuáles no se podrían hacer dentro del parque que van a visitar los turistas. Ese es nuestro proyecto central en esta asignatura. Aquí les presenta al turista diferentes actividades que podría realizar dentro de ese parque nacional. Además de que habla en la parte inferior derecha de algunas variedades de flora y fauna que podría encontrar dentro de este parque. Observen bien porque a continuación vamos a responder unas preguntitas. Veamos nuestras preguntas. Me gustaría que tomen notas de estas 3 preguntas para que la puedan responder en sus cuadernos. La primera nos dice, ¿cuál es la función de este folleto turístico o de este folleto que acabamos de ver? ¿Cuál es el propósito comunicativo de este folleto? Y por último, ¿crees que se pueden utilizar los folletos para promover las visitas a nuestros parques nacionales? Muy bien, chicos. Ahora que tienen esas preguntas ahí, manténganlas en su cuaderno y más adelante las podrían responder. Son simples y algunas son ya dentro de su opinión personal. Van a decir qué creen con relación a ese tipo de folleto que vimos hace un momento. Ahora, quiero que recordemos un elemento clave. Hoy vamos a ver cuál es la función o intención comunicativa de este tipo de texto.
Pero recordemos primero, ¿qué es la intención comunicativa? Cuando hablamos de intención, hablamos de objetivo, meta o propósito. ¿Qué es lo que queremos conseguir cuando emitimos un mensaje? Recordemos que ese mensaje puede ser oral, escrito. También lo podemos hacer por señas. Y recuerda cuando vimos el afiche o lo que hemos hablado de la guía turística, que utiliza un elemento visual, porque también podemos tener una comunicación o una intención comunicativa a través de lo visual, a través de las imágenes. La intención comunicativa de los folletos es la de informar de manera sencilla, clara y efectiva, y hasta ilustrada, recordando que tiene un componente visual o una carga visual sumamente importante. Cuando vamos a presentar nuestra intención comunicativa debemos tener en cuenta 3 elementos fundamentales, que son que la información sea pertinente, que eso que está dentro de nuestro folleto, tanto en imágenes como en texto, se relacione, sea coherente con lo que queremos comunicar. En segundo lugar está la claridad del contenido. En esta parte vamos a utilizar palabras sencillas, palabras que nuestros turistas, sean en español o en inglés o cualquier otro idioma, puedan comprenderlas con facilidad. Y por último, el texto comprensible. Cuando hablamos de esto, ahí vamos a tener en cuenta nuestra ortografía, la gramática y la legibilidad. ¿Qué tipo de letra vamos a usar? Sea que lo hagamos en un formato digital o a mano, un texto debe tener una letra, un tipo de letra que los lectores lo puedan comprender con facilidad. De hecho, tenemos que tener en cuenta hasta qué colores vamos a utilizar en ese folleto que vamos a realizar. Ahora vamos a ver qué es el folleto. ¿Qué es un folleto? Un folleto es un documento. Seguro que en la calle, al pasar, nos han dado volantes. Esos volantes podrían tener la categoría de folleto. Más adelante vamos a ver las diferentes formas en que se pueden presentar este tipo de texto. Veamos su definición. Es un documento o impresión gráfica de pocas hojas que transmite información de forma clara y precisa y que suele utilizar imágenes. Los folletos son un medio de comunicación y deben cumplir con un formato o un diseño que llame la atención del lector. Por sus características, o sea, por su naturaleza, el folleto es muy utilizado en la publicidad, en las campañas publicitarias. Esto incluye también la propaganda. ¿Recuerdan esos términos? Estos no deben ser grandes y no deben contener mucha información, ya que si lo llenamos de texto, lo cargamos con palabras, pierden su funcionalidad. Un folleto tríptico no es más que aquel que podemos dividir en 3 partes. Tríptico viene de 3. Esos folletos que aparecen en forma de acordeón, que lo abrimos, como el que vimos al inicio de nuestra clase. Ahora vamos a presentar características de los folletos, de esas cualidades particulares que deben tener los folletos que vamos a realizar o que hemos visto que tenemos en la casa. Vamos a ver sus características. La primera característica de este tipo de texto es que va dirigido a un público específico. En nuestro caso son turistas, personas que no conocen determinado parque o determinada localidad de nuestro país. La información dependerá del público. Si vamos a captar un público turista joven o un público adulto mayor, si queremos captar o llamar la atención a un público de familia, esos que les gusta la aventura o aquellos que les gusta más la tranquilidad, dependiendo de este público al que nos dirigimos, vamos a elaborar
y a mirar, a tomar en cuenta los demás elementos de nuestro folleto. Luego tenemos la información pertinente. ¿Recuerdan que hablamos de ella hace un momento? Cuando hablamos de esa información, debe ser relevante, importante para el lector, ya que este debe ser un material de apoyo para él. Nuestro objetivo es que ese folleto el turista lo guarde, ande con él, le sirva de guía, no que lo tome de forma desechable, que lo mire y si no tiene una información pertinente, ¿qué ustedes creen que puede hacer? Desecharlo, botarlo. Así que tenemos que hacer que ese turista, que ese lector, sienta el deseo de guardar ese folleto, porque le va a servir de utilidad. La claridad en el contenido. Los folletos deben ser claros al momento de exponer la información, permitiendo que el tema central, ese parque que queremos destacar, sea evidente. Que esas características, que esas fotos, que esos datos que damos pertenezcan y sean coherentes con lo que presentamos. Texto comprensible es otra de las características, que sea de fácil comprensión, un lenguaje sencillo. No caer en lo coloquial, porque recuerden que son personas que no son de nuestro país. No podemos utilizar palabras que son propias de la República Dominicana. Utilizamos un lenguaje más genérico que puedan entender turistas de habla hispana de otros países, y si lo vamos a hacer como nos pide nuestro cuadernillo, en inglés, palabras que podamos traducir y que sean de un conocimiento genérico, global, para cualquier tipo de público. El tipo de letra adecuado, lo hemos mencionado antes, debe ser legible, atractiva y adaptada a la información que se ofrece. Por otro lado está el diseño. Recordemos, si ponemos una portada, una imagen que llame la atención, es más fácil que nuestro público, que nuestro lector, tome ese folleto y ya con los otros elementos o características que hemos visto, va a desear guardarlo, andar con él, consultarlo. Ese folleto que vamos a realizar debe servirle de consulta a los turistas. Y finalmente, ese folleto podemos agregar o deberíamos agregar tablas o gráficos. ¿Gráficos de qué? Como vimos al inicio, ¿qué cosas puede llevar? Un protector solar, ponerle una imagen, podríamos colocarle el mapa de cómo llegar a ese lugar, un mapa del parque nacional que estemos promoviendo para ver qué rutas, qué recorridos él puede hacer dentro del parque. Todos esos elementos, todas esas características nos permiten tener un folleto útil, eficiente y eficaz para nuestro público. Ahora, chicos, quiero que veamos los tipos de folletos que podemos realizar de acuerdo a la forma en que se doblan. Sí, de acuerdo a su doblez, los podemos llamar de diferentes formas. Seguro que al ver las imágenes que les traigo, van a distinguir y van a identificar que han tenido en algún momento de estos folletos. El primero que vemos es el folleto díptico. Son los que son plegados en dos, es decir, doblados en dos, que lo abrimos y parecería un libro de una sola hoja. Y se compondría de 4 páginas, porque están escritas en todas sus partes o todos sus lados. El otro es el folleto tríptico, que es el que vamos a realizar. Es un folleto plegado en 3, lo que lo convertiría en uno de 6 páginas. Luego están los folletos cuadrípticos, que viene de 4. Lo doblamos en 4. Este ya lleva una hoja de mayor extensión, con mayor información y 8 páginas. Y por último están los polípticos, que ya son de varios, más de 4, pueden ser 5, pueden ser 6 partes. Y tienen más de 4 cuerpos.
Ahí ya las páginas cambiarían, podrían ser 10, 12. Bien, chicos, ¿por qué o para qué sirven estos folletos que vamos a realizar? Los folletos sirven para informar sobre cualquier tema. Por esta razón pueden usarse en las escuelas, en las instituciones de salud. Sin embargo, nosotros los vamos a utilizar como guía turístico. Son muy utilizados también en el área de turismo. En resumen, los folletos son medios de comunicación que transmiten todo tipo de datos. Pueden contener información sobre un producto, sobre un lugar de interés turístico, informaciones de salud, informaciones de todo tipo podemos encontrar. Sin embargo, nuestro objetivo será informar acerca de parques nacionales. Yo espero que de los parques nacionales que vimos en clases anteriores, ya ustedes hayan seleccionado aquel sobre el cual van a hacer su folleto tríptico bilingüe. Recuerden, vamos a combinar ese folleto con otro idioma. Eso lo van a hacer con ayuda de sus maestros de lenguas extranjeras, inglés o francés. Chicos y chicas, hemos llegado al final. Espero que todo lo que hemos aprendido hoy les sirva para la realización de su folleto tríptico bilingüe. No perdamos de vista esos elementos o características propias de los folletos para hacer un buen trabajo. Recuerden, ante cualquier duda, consultar con su maestra guía y con su comunidad de aprendizaje. Nos vemos en una próxima clase. Y recuerden las medidas de protección: mantener la distancia física, usar su mascarilla y lavar frecuentemente sus manos. Un abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase. Bye.